Buenas tardes, hermano. Hoy le vamos a dar inicio al cuarto video de la segunda temporada. Pero primero, una pequeña oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias por las bendiciones recibidas en este día. Te doy gracias por todo lo bueno que me diste, Padre amado. Y te pido humildemente que me ayude a exhortar bien tu palabra, Diosito, y que las personas que me escuchan puedan entenderla. Ahora dejo esta oración con mucha humildad en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Este capítulo se va a llamar Jesús calma la tempestad. Y dice así, vamos a dar comienzo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y ahí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió el viento y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es palabra de Dios. El primer versículo dice: y entrando en la barca sus discípulos le siguieron. El 24 dice: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿No es cierto? Hay muchas personas que han estado en el mar y han vivido una tempestad en el mar y ven como las olas pasan por arriba del barco y pareciera que se va a hundir y después sale a flote. ¿No es cierto? A lo mejor los discípulos de Jesús tuvieron miedo porque el viento, las olas harían lo mismo, ¿no es cierto? Pero ellos, como dice más abajo, dice: y vinieron a sus discípulos y despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Fueron a despertarlo porque ellos sabían que era el Hijo de Dios y podía hacer algo para que los salvara, ¿no es cierto? Y Jesús se despertó cuando lo fueron a mover a él, sí, tal vez lo movieron: despierta, despierta. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos habían andado con Jesús, habían dormido al lado de Jesús, comido con Jesús, lo vieron hacer milagros, porque si ustedes recuerdan, el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino, y ellos estaban ahí y vieron eso. Sabían que Jesús era el Hijo de Dios, pero así todo tuvieron miedo. No tuvieron la confianza suficiente que si ellos estaban ahí al lado de Jesús, nunca les iba a pasar nada. ¿No es cierto? Pero también, como les dije recién, tal vez, ellos eran discípulos nomás, todavía estaban como en la mitad, pero ellos veían todo lo que hacía Jesús y así todos sintieron miedo. ¿Se imaginan nosotros en un barco con las olas y la tempestad? ¿Cómo estaríamos? También con miedo. También no tendríamos fe que Dios nos va a salvar, ¿no es cierto? Bueno, y entonces Jesús se levanta y reprende el mar y el viento y se calman. Y ellos dicen, más abajo en el 27 dice: y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahí también dudaron, porque dijeron: ¿y qué hombre es este? Sabiendo que Jesús obraba milagros y que él ya había dicho que era el Hijo de Dios, porque él les hablaba de su Padre, ¿no es cierto? Y ellos aún así, igual la fe los hacía, no tenían tanta fe porque como que temblaban así en creer. Y a nosotros los pasa, ahora en la actualidad a nosotros los pasa porque
¿Cuál es la tempestad que nosotros tenemos? Nuestras tempestades de ahora en la actualidad son nuestros problemas. Nosotros tenemos muchas tempestades. No hay nadie que nos diga, yo no he pasado por problemas. Esos son nuestras tempestades, nuestro viento, nuestro mar que nos hace movernos, zarandearlo. Y muchos de nosotros no tenemos fe en Jesús, en Dios. Pero si nosotros tenemos estas tempestades y tenemos la fe suficiente y creímos en Dios y le seguimos y estamos seguros que el Espíritu Santo de Dios está a nuestro lado, no tendríamos por qué temerle a las tempestades, ¿no es cierto? Pero como he dicho en otros videos, somos humanos y es natural que nos pasen esas cosas. Claro, no deberían pasarlo siempre, ni a las personas que ya están caminando en el Señor. No debería pasarle, pero muchas veces se duda. Muchas personas dudan. Y ahí está nuestro problema, ahí está nuestro gran error. No tenemos que dudar. Como dije en un video, que Jesús dijo, si tuvieran fe como un granito así de mostaza, le podrían decir a ese monte, muévete de aquí para allá, y ese monte se movería. Pero nosotros no tenemos esa fe. Bueno, no digo todos, pero la mayoría, aún estando en el camino correcto. Como fueron los apóstoles aquí, porque ellos andaban con Jesús, ellos veían todos los milagros que hacía Jesús, y así todos tuvieron miedo. Fueron a despertarlo, pensaron que se iban a ahogar, y después preguntaban, ¿y quién es este hombre que calma la tempestad? Le habla al viento y al mar y los calma. ¿Cómo, si les pasó a ellos que estaban en ese momento en con Jesús, cómo no nos va a pasar a nosotros? Nos puede pasar. Pero si nosotros queremos que Dios, Jesús, calme nuestras tempestades, tenemos que tener fe en Él. Y si ustedes se fijan, toda la Biblia y en todos los capítulos que yo les he hablado, se trata de la fe que tenemos que tener en Dios, el amor que le tenemos que tener a Dios. No solamente creer en Dios, sino también que creerle a Dios. Porque muchos decimos, sí, yo creo en Dios, pero ¿le creímos a Dios? Es una pregunta que tenemos siempre que hacernos. Bueno, los que no creen tanto en Él, los que son medio cristianos, medio chamuscados. Bueno, pero así es. Creímos en Dios, pero ¿le creímos a Dios? Y vuelvo a repetirle, la tempestad que nos habla aquí en esos tiempos fue la tempestad del mar y el viento del mar, pero la tempestad de ahora son nuestros problemas, porque de repente tenemos problemas que nos ahogan, que nosotros pensamos que están todas las puertas y las ventanas cerradas, que no tenemos salida por ningún lado, y los problemas los aprietan, los empiezan a ahorcar, empezamos a tener mal genio, caímos en depresión, tantas cosas que nos pasan por culpa de los problemas. Pero ¿por qué si nosotros le entregamos nuestros problemas a Dios, no nos tendría por qué pasar eso? No nos tendría por qué pasar eso. Tenemos que tener la fe suficiente y entregarle nuestros problemas, porque Dios nos va a resolver los problemas. Tal vez estén pensando que no. Tal vez muchos están diciendo, estoy fanática diciendo eso. Pero no, yo le digo porque lo he vivido. Lo he vivido. Y como les vuelvo a decir, no es que me haga la santita, por decir algo, pero me ha sucedido.
Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está aquí a mi lado en estos momentos. Me está ayudando a hablarles a ustedes. Me está ayudando, que yo abro la boca y Él me está ayudando a hablar, a pensar lo que le estoy diciendo. Y ni siquiera pensar porque se lo estoy diciendo así, así, así. Tenemos que tener fe en Dios. Él es nuestro Padre. Si nosotros lo seguimos con un corazón agradecido y lleno de fe y cumplimos con sus mandamientos, vamos a ser unos buenos hijos de Dios y Él nos va a amparar y no nos va a dejar solos. No nos va a dejar solos. Y esta tempestad, la tempestad nuestra, la tempestad de esos problemas, se nos va a calmar. Tal vez vamos a tener problemas porque no estamos dentro de una burbuja. Tenemos que tener problemas porque estamos en este mundo. Pero van a ser más llevaderos con la ayuda de Dios, entregándoselos a Él. Por lo menos vamos a tener calma nosotros. Esa tempestad ya no nos va a ahogar. Vamos a entregar nuestros problemas a Dios. Esa tempestad Dios la va a calmar porque vamos a tener paz en el alma. Vamos a seguir tal vez con los problemas, pero vamos a encontrar una solución. No nos vamos a volver ciegos, a ahogarnos con el problema. No que la tempestad nos dé vuelta, nos lleve y que nos pongamos hasta agresivos con nuestra familia. Muchas personas se ponen agresivos con la familia por los problemas, por esa tempestad que nos llega y nos zarandea. Pero si nosotros estamos y seguimos con Dios y con Jesús y el Espíritu Santo a nuestro lado, nada nos va a pasar, porque con Dios es todo. Sin Él no tenemos nada. Hermano, yo siempre le digo que todos los versículos son muy bonitos, pero la verdad es que todos son muy bonitos y nos hablan a este tiempo. A este tiempo. Nosotros, muchas personas, tenemos enfermedades, problemas de tantas cosas, económicos, familiares. Y como les digo, la tormenta llega a nuestra casa y nos azota. Pero si nosotros le entregamos nuestros problemas a Dios, vamos a tener la calma. La tormenta se va a apaciguar. Estos versículos el capítulo es Mateo 8, versículo del 23 al 27. Esto nos deja una buena enseñanza también. Aparte de dejarnos paz en el alma. Porque los que me están escuchando pueden decir, pucha, ya, doblar su rodilla, orar, pedirle a Dios que le ayude y que entregarle sus problemas y después levantarse de ahí donde están con un alivio grande, con un gran alivio después de orar y entregarle nuestros problemas a Dios. Sacarnos esas bolsas que son nuestros problemas y la tormenta se va a apaciguar. Por eso, como Jesús dice aquí, y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si sus discípulos no tuvieron fe en ese momento, ¿qué se le puede pedir al resto del mundo? Nada. Por eso mismo, nosotros no tenemos que ser como el resto del mundo. No tenemos que ser como los discípulos que no tuvieron fe. Tenemos que tener fe en Dios. Yo los insto a que sigan a Dios, porque ya les dije, con Él tenemos todo, sin Él no tenemos nada. Nada, absolutamente nada. Porque si Dios mueve así un dedito y nos puede quitar la vida, puede mover el otro dedito para allá y nos puede quitar la familia. Pero Él no lo va a hacer porque Él es un Dios de amor. Miren, Dios
a las personas que lo siguen, como yo, como usted, el que está escuchando, porque si está escuchando el video porque lo está siguiendo a Dios y cree en Él nunca nos va a desamparar, nunca. A la gente del mundo, tal vez, pero tal vez porque nadie les ha hablado de Él. Tal vez la gente, hay mucha gente del mundo que nadie le ha hablado de Dios porque ellos tienen un concepto erróneo, porque dicen, ah, a mí no me pasa nada porque yo soy hija de Dios. Y ahí está el error, porque todos no somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, creación de Dios, pero hijo de Dios el que hace la voluntad de Dios. Y lo sigue con un corazón agradecido y con mucha fe. Porque Dios a nosotros los puede perdonar todo, hasta ser asesino, todo. Blasfemar contra Él. Lo único que Dios nunca va a perdonar a nadie, aunque se tire al piso y se cabecee en el cemento, es que le blasfeme contra el Espíritu Santo. Lo demás Dios lo perdona a todos si uno se arrepiente de verdad y de corazón. Y como les digo, hermanos, nuestra tormenta tenemos que pedirle a Dios que la calme. Cuando tengamos problemas, que son nuestras tormentas, hincarnos, arrodillarnos ahí y pedirle a Dios, pero de aquí adentro, que nos ayude y que calme esa tormenta que nos está ahogando y que nos libere de ese peso. Entréguenselo a Él. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado el 4º capítulo de la 2ª temporada y dejamos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les deseo que tengan una bonita semana en compañía de su familia y que Dios los bendiga. ¡Chao!